Hola. Ah, ¿qué se hacía? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Nuevo video aprendiendo con Nano. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el video nuevo. Para los que llegaron acá por casualidad, yo soy Nano. Bienvenidos a este canal donde hablamos de arte y de otras cosas. Este video vamos a empezar hablando del sombreado y de la luz. Mamá, cortaste y toda la luz. Para aplicarlo en nuestros dibujos e ilustraciones. Y vamos a tener que tener en cuenta, antes de empezar el sombreado, entender algunas cosas, algunos parámetros específicos y comportamientos de la luz para poder entenderla y aplicarla. Entonces, bueno, para los que están interesados, y siempre hay alguno que quiere saber con qué estoy dibujando o con qué programa estoy usando, el programa que estoy utilizando es Krita y estoy dibujando con una tableta Wacom Intuos, es lo que hay por ahora, que es una tableta que nunca te va a dejar tirado. Bueno, lo que primero que tenemos que saber es que la luz siempre está compuesta por partículas que viajan en línea recta y tienen, eso no es una línea recta, y viajan en una dirección. Bueno, es lo más recto que me salió. Estas partículas, cuando están cerca de la fuente, de donde partieron, están muy comprimidas una al lado de la otra. Más alejada de la fuente van a estar más separadas. Entonces, dependiendo de donde tengamos la figura o el plano que vamos a dibujar o representar, si lo vamos a tener bien cerca, va a estar más iluminado que un plano que esté más alejado, que va a estar más oscuro. Eso es básico y es lo más fácil de entender. Además, si tenemos un plano en un cierto ángulo, el plano que esté, la parte del plano que esté más cerca de la luz va a estar más iluminada que la parte que está más alejada, que va a estar más oscura. La luz, cuando choca contra una superficie, si es plana, va a ser un rebote limpio. Si la superficie tiene rugosidades, elevaciones o lo que fuese, va a chocar, pero va a rebotar en distintas direcciones. Esto es lo que se llama la reflexión de la luz, que es el efecto de la luz que nos va a interesar a nosotros. También está la refracción, la absorción. Eso va a depender el objeto al que vayamos a dibujar o a ilustrar. Si es un vaso, va a ser refracción de la luz y ahí la luz varía y cambia distinto, porque si la luz atraviesa un vidrio, en vez de hacer un rebote, o sea, no va a rebotar, va a traspasar el vidrio pero en otra dirección. Entonces va a ser esto o va a ser esto, o dependiendo de dónde ingrese la luz, puede ir para otro lado. Bueno, hasta ahí lo básico. Ahora vamos a hablar directamente del sombreado y de los 9 parámetros específicos que tenemos que comprender y saber, que lo vamos a aplicar en todos nuestros dibujos e ilustraciones. Más allá de cuál fuese el objeto a representar, son 9 parámetros que nos van a servir para empezar a sombrear o a practicar el sombreado. 6 de ellos van a ser los que están en el objeto y son la luz media, la luz oscura, la media sombra, la sombra propia y la luz reflejada. Esos son los 6 elementos que van a estar dentro del objeto. Después vamos a tener otros 3 que son la sombra que genera el propio objeto, la umbra y la penumbra, que es parte de lo que es la sombra.
Lo que voy a hacer es representarlo en lo más común, que es la esfera. Vamos a hacer una esfera. Vamos a poner una fuente de luz. Vamos a crear una fuente de luz que, como dijimos antes, volviendo a resumirlo, va a tener una dirección, porque la luz siempre viaja en línea recta, no es curva ni nada, así que siempre va a chocar en la misma dirección y después, bueno, va a rebotar, depende de la superficie. Generalmente yo en mis dibujos e ilustraciones, en los bocetos, que en los bocetos no importa cómo esté la línea, hago las formas del objeto tridimensional. Entonces sabemos que es una esfera y va a tener forma curva. Bueno, ahora yo lo que siempre hago es marcar los contrastes, que eso nos va a diferenciar la sombra de la luz. Voy a agrandar un poco más el pincel. Después los bordes los emprolijamos con la goma de borrar directamente, no me preocupo mucho por eso. Bueno, ahí tenemos dividido la esfera en 4 tonos principales. Tenemos la luz, la luz media, la luz oscura y directamente la sombra. Nos faltaría agregar la luz reflejada, que la luz reflejada siempre va a ser la luz oscura, que va a ser esta, que generalmente va a ser ahí. Y tenemos que agregar la sombra media, que la sombra media siempre va a ser la limitación entre la luz oscura y la sombra. Antes de seguir, me gustaría explicarles que hay 4 formas de separar los bordes. Entonces, voy a dibujar un cuadrado, lo voy a repetir 4 veces. Bueno, ahí está. Los bordes van a quedar dependiendo su estilo de dibujo. El primero es el borde duro, que es como está, que es el dibujo seco, que generalmente se lo deja para los vectores, pero que se puede sombrear de otra forma con sombras más duras. Y lo que se puede hacer en esos casos es hacer la esfera, hacer un color pleno y agregarle en otra opacidad otra capa con yo generalmente hago los contrastes con el color complementario. Si tenemos rojo, la sombra puede ser verde. Si tenemos el amarillo, la sombra puede ser violeta. Eso le va a dar un poco más de juego y de sabor al dibujo y a la ilustración, por así decirlo. Después tenemos la forma de representar los bordes de una manera más blanda.
que es ir... Yo lo que voy haciendo generalmente es tomando del color, le bajo la opacidad al pincel, igual que en el de arriba, pero voy pasando pinceladas y en el medio se hace como otro tono y lo voy seleccionando de nuevo para pintar arriba y después vuelvo a tomar el tono más oscuro para crear otros tonos. Así sería una forma más blanda y homogénea. Y después directamente pasamos al perdido, que es... se puede utilizar ya otra herramienta. No sé si en Krita hay, porque mucho yo no uso esa herramienta, pero se puede utilizar el dedo en Photoshop para... Es como cuando estamos también sombreando en tradicional y le pasamos el efumino para hacer un borde más suavizado aún que el blando. Que haya una graduación de los tonos por completo. Que no sé si es que lo dije o no, pero es la forma de verlo perdido. Es el borde perdido. Que es el que más se ve a menudo, de una forma u otra en distintos estilos, pero es el que más se utiliza y es el que a mí personalmente más me agrada y es el que vamos a aplicar ahora. Entonces lo que justamente quería explicar en el sombreado acá de una manera digital, que también se puede aplicar de la misma manera, pero por ahí es más fácil hacerlo con el efumino. Yo de una manera tradicional lo que hago es hacer exactamente lo mismo, nada más que la luz es dejar el blanco del papel y después las otras es ir jugando con la presión del lápiz. Y acá justamente es lo mismo, si tienen tableta también pueden jugar con la presión de su tableta y del lápiz. Y utilizando los tonos es justamente lo que acabo de explicar. Es ir seleccionando el color base que tengan y junto el bajo de la opacidad y la presión de su pluma ir jugando con los bordes y ir seleccionando los colores hasta que obtengan un resultado que a ustedes les interese, creo que sí. Bueno, ahora bien, estos son los 6 parámetros adentro del objeto que tenemos que tener en cuenta. Que ahí los voy a ir marcando para que se den cuenta lo que hicimos. Entonces, acá tenemos la luz media, la luz oscura y lo importante es la media sombra, que es el borde que tenemos que separar bien entre la luz oscura y la sombra, que sería esta parte.
Y después, como vieron, la luz reflejada va a ser el mismo tono que la luz oscura y la media sombra. Va a variar, depende de lo que ustedes quieren utilizar. Como vieron, yo voy eligiendo colores intermedios que se van generando entre la sombra y las luces. No hago otra cosa, no hay otro misterio. Es lo que se hace. Después el dibujo y la ilustración va a variar de la línea que ustedes quieren emplear, o de cuán prolijos quieran ser, o desprolijos, porque la desprolijidad también es una forma de ilustración y es un estilo que es el que a mí me agrada. Y lo que vayan a representar los niveles de composición, que bueno, ya ahí entramos en otra cosa. Para los últimos 3 parámetros que tenemos que representar para hacer la sombra, vamos a tener que tener en cuenta también desde dónde viene la luz. ¿Por qué? Primero voy a dibujar el borde de la superficie, que me olvidé de hacerlo anteriormente. No. Como pueden ver, no me llevo muy bien con las líneas rectas. Lo que vamos a tener en cuenta es la dirección de la luz. Como bien dijimos, las partículas viajan en línea recta. Y voy a hacer foco en esto. ¿Por qué? Voy a representar esto mismo acá abajo. Vamos a hacer ahí la superficie y acá tenemos la fuente de luz. Cuando la luz viaja y pega directamente en la superficie, va a generar también una sombra que va a ser el objeto que estamos representando. La luz, como se abre en abanico, va a llegar a estos lados, ¿no? Pero va a llegar hasta acá y hasta acá del objeto. Entonces la sombra va a partir desde acá. Entonces va a generar una especie de triángulo y después sin contar la forma del mismo objeto. Lo que tenemos que saber que la sombra de acá abajo va a generar el mismo espacio de la sombra que el objeto va a generar acá arriba. Entonces es como Pitágoras. Yo nunca pensé que lo iba a utilizar, pero bueno. Dos ángulos van a ser, dos lados van a ser iguales de la misma sombra. Creo que es Pitágoras, no tengo idea, la verdad, me llevé siempre en matemática. Bueno, vamos a hacer la sombra. Entonces, la sombra del objeto siempre va a ser un poco más clara que la sombra que va a generar. Entonces la voy a hacer un poco más oscura. Y vamos a hacer el acento. ¿Qué es el acento? El acento es la sombra propia del objeto y va a ser lo más oscuro. Como tenemos la luz que viaja hasta acá, la fuente, si ven, lo hice a propósito, la parte ahí de la sombra, el acento va a estar por acá. Yo voy a hacer una capa y la voy a poner por debajo para no pintar arriba de la esfera. Voy a subirle la opacidad al pincel, me he olvidado, voy a cambiar de pincel. Y esta va a ser la sombra del objeto. Igual voy a bajar el tamaño del pincel y voy a marcar hasta dónde va a ir. Más o menos hasta acá. Vamos a seguir una línea recta más o menos hasta donde llega la luz. La luz pega acá. Va a llegar más o menos hasta acá. Y acá salimos. Y más o menos por acá va a terminar la sombra. Es un estimativo. Va a variar. Yo creo que uno de los mejores ejemplos sería... No es dibujar afuera porque como... Eso es uno de los grandes mitos, que cuando tenemos que buscar un lugar para dibujar, un taller, un estudio, es que tenga muchas ventanas, que entre mucha luz. Pero no, porque la luz va a cambiar constantemente, porque el planeta gira y el sol también va girando con él. Entonces la luz no va a mover, se va a mover constantemente y nos va a cambiar la iluminación del objeto que vamos a representar. Entonces cuando estamos practicando
lo mejor sería tener un lugar cerrado, oscuro, e iluminarlo a través de un foquito, una lamparita o un lugar específico, oscurecer lo demás, y es que ese punto sea lo más iluminado para poder practicarlo y sacar maña. Después, cuando vayamos a dibujar afuera y hagamos croquis o dibujos rápidos, va a ser otra cosa. Pero para empezar a practicar el sombreado sería lo más ideal o idóneo, por así decirlo. Volvamos. Ya me fui por las ramas. Vamos a marcar acá, que acá sería más o menos la penumbra. Y esta sería el acento, y acá tendríamos la umbra. Voy a hacer más o menos la forma del objeto. Generalmente la forma de la sombra es el objeto, pero mucho más alargado. En vez de hacer una esfera, vamos a hacer un óvalo. Y lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hicimos con el sombreado de la esfera. Usar un color base. Bueno, acá vamos a correr. Un color base. E ir disminuyendo mientras vamos pintando. Pero también lo podemos hacer en realidad con pintar todo de negro y hacerlo con el borrador, ¿no? En este medio digital. Cuando es lápiz es otra cosa, es ir jugando con la presión del lápiz, como dijimos antes. Lo que voy a hacer acá es agarrar esta goma de borrar que tiene un borde suave. Voy a bajarle la opacidad mejor. Para atrás. Voy a bajarle bien la opacidad para marcar. Si acá tenemos el acento, acá la umbra, ya la umbra va a bajar. Después lo vamos a corregir igual con el pincel. Y voy a jugar con la presión que yo genere con el lápiz en la tableta. Acuérdense de tener la presión de pluma activada en la configuración de su tableta. O si es en Photoshop, tienen un circulito al lado del flujo, que esa es la presión de la pluma. Y así vamos a ir modificando la sombra. Y lo mismo pueden jugar con la sombra. Le pueden dejar el borde duro, donde se note la diferencia de la sombra del objeto y la superficie. O pueden hacer lo mismo que vimos en las 4 diferencias de hacer los bordes. A mí siempre me gusta hacer todo esfumado. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Es una breve introducción al sombreado. En el próximo video vamos a ver los distintos tipos de sombreados y cómo aplicarlos. Espero que se suscriban al canal, que me sigan en Instagram, nano.nano. Y nada, nos vemos, Nemo.